que Dios me dio para esta mañana, al libro de Apocalipsis capítulo 2, y luego si vamos a la palabra. Cuando todos lo tengan me dan un fuerte amén. Apocalipsis capítulo 2 versículo 7. Amén. ¿Ya lo tienen ahí? Amén. Y leemos la poderosa palabra en el nombre de Jesús de Nazaret, bajo la unción y revelación de su santo y poderoso Espíritu. Quiero que todos lo lean conmigo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora sí, vamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 3. Cuando lo tengan, le damos un fuerte amén. Sí, Génesis capítulo 3. Amén. Parece que soy el último en llegar. Génesis capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la cual fue tomado. Echó fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Para guardar el camino del árbol de la vida. Dios le había dado un mandamiento a Adán y a Eva. Él le había dicho, los había tomado, los había puesto en el huerto del Edén y les dijo: de todo árbol podéis comer que esté aquí en el huerto, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ojo con esto. O sea que ellos podían comer del árbol de la vida, pero se le había prohibido comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Yo estuve una vez investigando sobre la cuestión esa de hace muchos años de los parapsicólogos, que son esos que dicen que tienen poderes mentales, que todo, y ellos a ese lo llaman, eso que son los gnósticos, ellos lo llaman a eso ciencias ocultas. Ciencias ocultas. Y Dios aquí le dijo al hombre: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Le dio una palabra al hombre, le dio un mandamiento al hombre. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, yo quiero que me acompañen, hoy quiero Biblia rápida. Primera de Samuel, capítulo 15, desde el versículo 20, vamos a leerlo. Esta es la historia de Saúl. Era el primer rey de Israel y Dios le había mandado que borrara la memoria de Amalek. Amalek era un pueblo pecador, pagano, que destruían, mataban, violaban, asesinaban, secuestraban, extorsionaban, toda clase de mal hacían ellos. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 20. Entonces Dios le dice a Samuel, le da un mandamiento para que le diga a Saúl que vaya y destruya a Amalek y borre la memoria de Amalek, porque Amalek fue un pueblo que se le opuso a Israel y lo atacó por la retaguardia cuando el pueblo estaba débil y cansado, y mataron a mucha gente porque eran hombres despiadados. Y Dios le había dicho a Moisés: habrá guerra de generación hasta que sean borrados. Amalek significa pecado. Y el pecado entró en el mundo por un hombre. Por consiguiente entró también la muerte por un hombre. Entonces Dios le dice a Samuel: ve y dile a Saúl que vaya y borre la memoria de Amalek, que se opuso.
a mi pueblo. No deje nada, mate vaca, mate gato, perro, todo, hombres, niños, suena como duro. Y métele candela y no deje nada. Y fue Saúl. Y entonces fue y acabó con casi todo. Dejó al rey Agag vivo, dejó las vacas más gordas vivas, dejó las ovejas más gordas vivas, cogieron los trajes más hermosos y se quedaron con ellos, prendas y todo, el pueblo. Y cuando venía le salió el profeta y le dice: ¿qué has hecho tú? Vengo de hacer y cumplir la palabra de Jehová. Y él le dijo: ¿y qué bramido es ese que oigo allá de las vacas? Ese, el pueblo que venía conmigo lo tomó para botín de guerra. Y entonces Samuel le dice, y Samuel respondió a Saúl, y Saúl le respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a la Amalecita. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová, Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová, tanto son los holocaustos y víctimas, como en que obedezcas a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Adán y Eva desecharon la palabra de Jehová, y Dios los desechó a ellos para que no siguieran reinando en el paraíso. Y fue decretado un decreto de muerte. Porque Él les dijo: ciertamente, si tú comes de este árbol, morirás. Es un decreto. Dios no puede dejar nunca por el suelo su palabra. Lo que Él declara, lo que Él dice, se cumple. ¿Cuántos creen? Amén. En el libro de Esther, lo que han leído el libro de Esther, está la historia de Esther, del rey Asuero, que pone un edicto contra los judíos para exterminarlos en un día. Pero Esther danza para el rey y lo conquista, y el que termina muerto es el malvado de Amán. Pero ya el rey había decretado que era un día donde se iban a exterminar todos los judíos, y la ley de Persa decía que ningún rey podía revocar un edicto después de que ya lo hubiera sacado y le hubiera puesto el sello. Ni el mismo rey podía revocarlo. Entonces, como dijo, le dijo a Mardoqueo: toma mi anillo y tú escribe rápido que ese día entonces los judíos se tomen armas y se defiendan hasta la muerte, hasta que pase ese día, porque es un solo día. Entonces fue necesario que hubiera otro decreto para que viniera la vida a los judíos. Fue necesario, que dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 3 versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Él vino, dice la Biblia, a abolir ese decreto que había en contra de nosotros. Por eso en el libro de Colosenses capítulo 2, por favor. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2 versículo 13 en adelante. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. ¿Y clavándola dónde? En la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió
únicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Aló? ¿Estamos aquí? Entonces fue necesario que viniera, dice la Biblia en el libro de Romanos, que así como entró la muerte por un hombre y pasó a todos los hombres, así también vino la vida por la obediencia de uno. Aleluya. ¿Dónde estamos aquí? ¿O fue necesario entonces que viniera alguien, un edicto? Dios había decretado la muerte, pero Dios no podía retraer su palabra. Así que tenía que venir alguien a firmar y anular el edicto que nos era contrario en siendo obediencia. La Biblia dice en el libro de Filipenses capítulo 2, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no es que tengamos ser como Dios, ni como cosa a que aferrarse, sino que tomando forma de siervo, hecho igual a los hombres, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice que por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, tanto lo que está en los cielos como lo que está en la tierra, y declara que Jesús es Salvador. Dáselo fuerte si se lo vas a dar. Victoria. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está muerte, tu aguijón? Él venció por ti, por mí. Anuló el acta de los decretos. La Biblia dice que Jesús enseñó esto. El que cree en mí, como dice la Escritura, aunque esté muerto, vivirá. Y el que esté vivo, si está vivo y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Cuánto estamos aquí? Fue necesario. Por eso es que él dice en el libro de Apocalipsis, el que venciere, yo le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso. Pero tú, para poder llegar hasta allá, tú tienes que transitar el camino que él trazó. En el libro de Juan capítulo 14, versículo 1, él dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. A la casa de mi Padre voy a prepararles morada, para que donde yo voy, vosotros también estéis. Entonces Tomás le dijo, Señor, no sabemos para dónde vas. ¿Cómo pues sabemos cuál es el camino? Y él le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Aleluya. La única manera que tú y yo podamos entrar por las puertas para poder tener derecho al árbol de la vida es siguiendo el camino. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 23, dice que ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, pero estrecha y angosto es el camino que conduce a la vida eterna. ¿Dónde estamos aquí? Y es que hay gente que quiere estar en los dos caminos. Quieren estar en el camino de Dios, pero también quieren estar en el camino del mundo. En el libro de Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No es que yo voy a ir a la fiestecita, voy a predicar, yo no voy a bailar, pero estás ahí. Y la carne que está mala te empieza a saltar también cuando escuches. ¿Ah? O si es en noviembre, de pronto tú, no, yo estoy de que mi familia es la que está, y suena un cambio y empieza, ahí está el hermano. ¿Verdad? Brincando y saltando, Y después entonces viene a la iglesia, Padre, eso no es de Dios. Y el libro de Apocalipsis dice de que saben que yo conozco tus obras, de que no eres frío, ni que eres caliente. Mejor te vale que seas frío, o mejor te vale que seas caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y Jesús no es un perro que se come el vómito. El perro es el único animal que se come el vómito. Él no es perro para volverte a digerir después que te haya vomitado. Por eso nosotros debemos, ¿sabe qué? Tener ese mismo sentir, despojarnos de nosotros mismos. ¿Cuál era nuestra vida anterior? ¿Cuál?
nuestra vida. Si era la de desmancho, algunos que me vieron, otros que no. Pero una vida despreciable, llena de maldad. Y yo estaba muerto en delitos y pecados. Pero no sabía que alguien había pagado un precio por mí. Y la gente decía, algunos decían, señora Aura, alístele aquí en el cementerio de Jardines de Paz el hueco. Cómprele el cajón. Y otra gente decía, a él solamente lo compones una bala. Otros muchas veces me cogieron psiquiatra, pastillas, como robó. Y siempre cautivo. Pero un día yo sentado ya perseguido, abatido, sin amigos, sin nadie, todos se me escondían, otros me traicionaban, me senté y escuché la voz de Dios a través de una emisora y ahí me convertí. Pero también, ojo, esto lo digo porque tenemos que tener cuidado. El apóstol Pablo dijo: el que piense esté firme, mire que no caiga. El apartarse viene en consecuencias graves. El apartarse nos viene en consecuencias graves en nuestra vida. Pero bueno es Dios que Jesús, en su gracia y en su infinito amor, sabe que Él dice: hijo, si tú te arrepientes de corazón y vuelves al camino, no ha pasado nada. Yo te curo las heridas, yo te vendo las heridas, yo te cojo el tapachucho y te digo: ven, hijito, camina, sigue caminando, levántate y anda. Porque que hay gente que no está en el camino, sino a un lado. Como el ciego Bartimeo. Eso está en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 46, en adelante lo encuentra. Dice que salía Jesús de Jericó y con él seguía una gran multitud, le seguía. Y de repente Bartimeo, el ciego, escuchó que por ahí venía pasando Jesús. Y él le dijo, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces la gente le decía: cállate, que te va a prestar atención a ti. Jesús, ten misericordia de mí. Y la gente más le reprendía porque es que él era mendigo. Estaba a un lado del camino mendigando. Lo que me asombra es que la Biblia dice en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. El Señor escuchó el clamor de él y deteniéndose dijo: tráigame. Y dice la Biblia que levantándose y arrojando su capa, y él era ciego, y no sé cómo llegó corriendo hasta allá. El deseo de querer ser libre. El deseo de querer ser libre. Y llegó corriendo hasta donde él estaba, y Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres, hijo mío? Y dice: Señor, que recobre mi vista. Él no dijo quiero ver, que recobre, o sea que en un tiempo le estuvo viendo. Amén. En un tiempo veía. Algo pasó, algo hizo que quedó ciego. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. No le dijo: tu fe te ha sanado. Le dijo: tu fe te ha salvado. ¿Por qué la fe lo ha salvado? Porque él creía que el que estaba ahí lo podía salvar, lo podía sanar, lo podía liberar. Amén. Había creído en el Hijo de Dios. Sabía que ese era el Hijo de Dios. Que él era el único que lo podía ayudar. Por eso Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Y dice que él no se fue. Si leen la historia, dice que entonces él seguía a Jesús en el camino. Ya no estaba a un lado del camino, sino que seguía a Jesús en el camino. O sea, detrás de Jesús, siguiendo los pasos de Jesús. ¿Cuántos van a seguir los pasos de Jesús aquí? Los pasos de Jesús hay que seguir. Pero en este camino, yo estaba ya orando, la pastora estaba diciendo algo con él. Muchas cosas, dificultades que vamos a pasar. A veces se nos van las fuerzas. A veces no queremos continuar. A veces queremos renunciar. A veces queremos volvernos atrás. A veces sentimos que no podemos más. Pero entonces ahí es cuando nosotros tenemos que hacer como hizo Jesús. Cuando llegó al Getsemaní, la noche que iba a ser entregado, un día antes que iba a ser crucificado, él se postró en tierra y él decía: Padre, si es posible,
pasa de mí esta copa. ¿Qué quiso decir? Si hay un plan B, un plan C, un plan D, un plan Z, lo que sea. Pero entonces, al mismo tiempo, el hombre espiritual llegó y dijo, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y la voluntad del Padre era de que Él muriera de esa manera, para que en estos tiempos el mancho fuera salvo. Aleluya, gracias Padre, por tu sacrificio. Dáselo fuerte que te lo va a dar. Él sabía que en estos tiempos necesitaba liberarme, necesitaba salvarme, necesitaba perdonarme. Él lo hizo por mí, lo hizo por ti y por todos aquellos que creen, aún por los que no creen, porque la Biblia dice que nosotros hemos sido comprados a precio de sangre. Él es el único que va a tener el poder, la autoridad para condenar, para juzgar, nadie más. Porque todos compareceremos delante de su tribunal, seamos buenos, sean malos. Porque Él dice que pondrá a un lado las ovejitas y al otro lado los cabritos. A veces me miro en el espejo y digo, Señor, de pronto me esté saliendo algún cachito para darle lima de una vez. No quiero ser cabrito. Diga amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque es que cuando la persona se vuelve cabrita quiere decir que no está en obediencia. Exacto. Entonces yo me pido, ¿qué es? No, yo no soy ese cabrito. Quiero seguir siendo una ovejita. Nos cuesta. Sí nos cuesta. ¿Quién dijo que no? Pero la Biblia dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para mí es el versículo más poderoso que yo he podido encontrar. Para mí, no sé. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo yo he podido dejar la droga. En Cristo yo he podido dejar el alcohol. En Cristo yo he podido dejar las malas compañías. En Cristo yo he podido dejar el robo, los homicidios. En Cristo. El engaño, la mentira. En Cristo. No con Cristo. Porque es que en aquella época muchos andaban con Cristo, pero no en Cristo. Y a lo que venía la primera prueba, apenas sentían wow, cómo se oían huir, salían corriendo. Y así hay mucho. Cuando viene la prueba, cuando viene la tribulación, no voy más a la iglesia. Desde que mejor dicho eso, sí me ha ido mal. Mejor voy allá donde doña Tere para que me dé unas matas para el desahumerio, para quitarme esto. ¿Sí? Entonces hay gente que coge un camino de muerte, porque brujería y hechicería es un camino de muerte. Solo hay un camino que conduce a la vida eterna y es Cristo. En el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. Dice, a los cielos y a la tierra llamo hoy de testigo contra vosotros, que he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y el mismo Dios nos da el consejo. Dice, escoge pues tú la vida, escuchando la voz de Jehová y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y para tu descendencia. Porque no solamente es vida para mí, sino para mi descendencia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo le sigo creyendo. Yo sé que Dios hará algo en mi familia, en mis hijos. Yo lo creo. Yo lo creo. ¿Cuánto lo creen? Este hijo rebelde puede ser lo que sea, pero Dios te lo coge y te lo aparra, te lo pone sedita. Puede ser un tronco charrasco, pero como tú te metas de lleno con Dios y sabes que le sirvas a Dios y le creas a Dios, Dios lo pone un tronco mansitico. Porque para Dios no hay nada imposible. En el libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 27, dice: yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? ¿Qué hay difícil para Dios? Y para nosotros, todo es difícil. Todo. Y ¿cómo así que? Todo. Porque usted está respirando gracias a Dios. Usted está aquí gracias a Dios. Usted camina gracias a Dios. Usted habla gracias a Dios. Usted trabaja gracias a Dios. Usted come gracias a Dios. Usted se viste gracias a Dios. Todo se lo debemos a Él. Y yo antes, cuando estaba en la pandilla, yo creía que yo era más rápido, más sagaz, más astuto, porque yo pasaba peñón. No.
el ángel de Jehová quitando las piedras. A mí, aunque había veces que se apartaba para que me pegaran una, para que sintiera. Amén. ¿Para qué estamos aquí? Amén. Sí. Yo decía que era el más rápido, que más peleaba, el más saltaba, el que más brincaba. Los techos me decían el gato, brincaba un todo, otro, y me daba una vuelta. Y yo, yo no creía, pero ¿sabes? Era la misericordia de Dios conmigo. Así es. Es claro que cuando me iba a orar, que me iba a decir que iba a orar con usted, el mismo ángel me cogía por aquí. Espérate que un día te voy a tocar. Me alzaba, me pasaba para el otro lado. Pero cuando me cogían de pronto que Dios quitaba su misericordia y me pegaban el primer palo, ¡pah! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios santo, espérate, aguanta! ¡Dios, ayúdame! ¡No dejes que me maten! Un día que, si tú insistes que no me maten hoy. Y hace 35 años, Padre, gracias. Me atropelló una lancha en el laguito Hondo. Una lancha me atropelló en el laguito Hondo. Casi me muerta la cabeza. Y el brazo sillado. Ese día mi mamá me dijo, no te vayas para playa, dame para playa. No. Oiga, lo que es desobedecer a la madre. La madre puede ser que sea porque tiene que cuidarlo. Y entonces yo le dije, no, pero dame para el pasaje nomás. No, yo no voy a meter vicio. Oiga, yo no iba a meter vicio si ya todo lo tenía en la cabeza o lo que tenía metido en el bolsillo. No te lo voy a dar. Y se descuidó y le cogí 500 pesos. 17 de marzo de 1982, cayó domingo. Y me fui. Llegué a María y me encontré con un amigo. Y me fui con él para allá. Y llegamos allá al laguito Hondo, donde estaba lo que es Egipto hoy en día, no existía. No estaba nada más era que pensaban como en plano hacerlo, pero eso era, ahí esquiaban para puras lanchas. Una bahía y hondísima que tú te metías así, te tapaba. Y daba de lado a lado unos espolones al hospital, ¿sí? Al hospital de Boca Grande. Y yo siempre, porque como yo practicaba esta natación, se me da por cruzarme eso de lado. La verdad que estaba, como dice uno por aquí, en el viaje. Y ese día yo me quería como un pescadito porque empecé a bucear. Y yo oía los pescaditos de colores, yo buceando, de repente sentí yo que por allá lejos como un chillido. Y cuando salgo la lancha y yo no sé cómo me dio, pero sentí el golpe. ¡Bum! ¡Bum! Y me iba algo así, como desmayando, y cuando respiré se metió agua por la nariz y empecé, no podía coger este brazo. Este brazo me lo zafó hacia arriba. Y yo sentía que algo caliente me salía por aquí, por el cuello. Y cuando salgo así, ellos se están dando la vuelta a la lancha. En cuanto se acercan a mí, ¡le mochamos la cabeza! ¡Vámonos! Y yo, ¡auxilio! ¡Auxilio! Y mira, ¡guau! Y me dejaron ahí en medio de la bahía. Y yo te hacía así. Y en una de esas dije, Dios, ayúdame. No me dejes morir. Yo le dije a Dios ese día. Cada día pasaba retando a Dios insolente. Si te hiciste, sácame. No sé cómo llegué a las piedras. Y estando ahí en las piedras me revolté así. Y me quedé como dormido. De repente un señor nunca se murió. Yo hoy entiendo que murió. Y estaba en un 8 de esos Carlos Vive, el viejito, Bambón. Y el que casi sin camisa me dice, ¡ey! ¿Qué te pasó, pero? Yo no, me atropellé una lancha y me estoy muriendo. Y me dijo, tú hoy no te vas a morir. Y Juan me cargó y me llevó al hospital Boca Grande. Tocó el timbre y cuando salieron el vigilante que me vio ahí, ¿qué te pasó? Me atropellé una lancha. ¿Quién te trajo? El Señor. Señor, no había nadie. ¡Nadie! ¿Cuál Señor? No hay ninguno. Entonces me hacen pasar y encuentro allá a donde me quieren atender. ¿Quién va a responder por ti, pelajo? Yo no me acordaba del golpe, del dolor, nada. Vamos a tener que remitirte al hospital universitario. Yo le dije, atiéndame, doctor, que me estoy muriendo de sangrado, me siento débil, tengo mucho dolor. No hay que esperar la ambulancia, y me voy a morir aquí. Y en una de esas, Dios me manda el número telefónico de mi papá, de la casa de mi papá.
nada menos y nada más que el director del hospital. Esto no es por un testimonio. Dame ese número, señor. Y contesta a mi papá, porque un domingo no estaba trabajando. En la tarde. ¿Aló? Sí. Ah, te toca cosa. No, es que aquí hay un joven que me dio este número, un joven que lo atropelló una vez que está aquí, y me dio este número. Y aquí conociendo aquí, yo le, ¿con quién está hablando ahí? No te toca cosa, sí, pásenme. Papi, cuando yo le digo papi es que me conocía la voz a legua, porque siempre los padres conocen la voz del hijo que más dolor de cabeza le da. Porque sueñan con su voz, sueñan con ese hijo, pidiéndole a Dios a cada momento. Yo le dije, papi, me dice, mi hijo, papi, me atropelló una noche, me estoy muriendo y no me quieren atender aquí. Páseme, doctor. Vea, ese doctor se volvió esos muñequitos de los carritos que van, de esos que van en los carros, que ponen así, el perrito que mueve la cabeza así. Nunca dice no, sino que van y que, sí, doctor, y cuando, ¡crack! ¡Camilla! ¿Qué tal? Eso se un movimiento en ese hospital y me cogieron cuando iba en el ascensor privado. Me desperté al día siguiente a las 9 de la noche y pensé que era el mismo domingo. Mi mamá con los ojos rojos de tanto llorar ahí hasta domingo. Y mi papá también. Ya apenas me desperté me dice papá, mijo, ¿cómo era la lancha de papi? Que me va a contar yo de la lancha. Para buscarla, le digo, no me acuerdo. Le dije, pero si me acuerdo del doctor ese que me dijo que no, ya lo despedí. Y a todos los que estaban ahí lo despedí, entre los que estaban de tú, lo despedía. Yo sentí mal, y me acabó por mi culpa. Pero eso tuvo que pasar porque ahí no atendían gente pobre, ni gente que no llegara con timón. ¿Ya? Y a raíz de eso, mientras mi papá fue director del hospital, eso cambió. Pero tenemos un Cristo que sabe que siempre está mirando por nosotros. Siempre está metiendo la mano por nosotros. Yo doy testimonio de eso. Cuántas cosas Dios no me ha salvado. Cuántas cosas Dios no ha hecho contigo en tu vida. No sé qué, pero tú debes de saber. Y nosotros debemos ser agradecidos. Por eso yo todos los días trato de ser mejor. El apóstol Pablo dijo, no es que yo pretenda haberla alcanzado todo ya, pero una cosa sí hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, al llamamiento supremo. Dáselo fuerte y al premio supremo. Dios es bueno y nos trazó un camino. Hoy, un día como hoy, hace más de 2000 años, Él salió de esa tumba con su cuerpo glorificado, resucitado. Dice la Biblia en el libro de Mateo que cuando Él se levantó, muchos de los que estaban muertos en las tumbas se abrieron y salieron y se presentaron en la ciudad. Tenemos una esperanza y es una vida eterna. Pero Él dice que el que venciere, Él le dará de comer del árbol de la vida. Solamente hay dos caminos. No hay camino del medio. Camino en medio quedan allá en Boston, creo que es por Boston, por allá que está camino en medio. No es como dicen la iglesia católica, que el infierno, yo cuando escuché una vez esto, yo dije, epa, yo sí tengo hijos cuando yo no tenía hijos. Y yo voy a seguir siendo malo y robar y tal. Cuando yo me muera le digo, hijo, pues unos cuantos milloncitos para hacerlo en cobra para que me saque de allá del infierno. En uno que rece unos 500 Padre Nuestro, 800 Ave María. Claro, pues eso es lo que se inventaron. Hay una doctrina ahora que está por ahí, ojo, con aquello que les gusta que está y aquí y acá, aquí y acá. Sí, o una doctrina que dice que no hay infierno, que no la hay. Que no hay infierno, y te citan en las escrituras y el diablo mentiroso, pero no buscan las otras que sí contradicen eso. Por eso es que nosotros, el Señor Jesucristo enseñó esto, escudriñar las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y en ellas hallaré la vida eterna. Yo no vine a condenar al mundo, yo vine a salvarlo. Él no vino a condenar al mundo. Nosotros mismos somos los que tomamos la decisión.
Un día me dice una persona a mí, oye Germán, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué manda a la gente para el infierno? ¿Quién te dijo que te manda para allá? No te manda para allá. Y yo dije, pero porque entonces yo dije, Señor, dame una sabiduría para responderle, porque era una de esas personas contenciosas. Yo le dije, mira, yo te voy a poner un ejemplo. Hay dos equipos, y le puse un equipazo. El Real Madrid se va a enfrentar contra el Real Cartagena, que es el más malísimo que hay. Los que están de Real aquí, perdón. Pero ante el Real Madrid y el Real Cartagena, el Real Madrid se lo lleva en banda. ¿Sí o no, Bautista? Otro es de Barcelona. Real Madrid y Real Cartagena. Y te dicen a ti, tú tienes la libertad de con qué equipo quieres jugar tú. ¿Quieres jugar con el Real Madrid, que te vamos a pagar muy bien? ¿O quieres jugar acá con el equipo de los perdedores, que es el Real Cartagena? ¿Con qué equipo? ¿Qué un ejemplo te estoy poniendo yo? Ajá, y hay los ganadores. El Real Madrid, bueno, así mismo Dios. Él te pone a escoger en qué lugar quieres estar tú. Él te pone las condiciones para que tú estés donde Él esté. Y Él es santo, Él es limpio, Él es puro. Nosotros solamente necesitamos lavar nuestra mente, lavar nuestra vida con la sangre del Cordero. Y después de eso, caminar en obediencia. Porque la Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 19, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace. Pero aún los demonios creen y tiemblan. Aún los demonios creen y tiemblan. O sea, no solamente que yo creo. No solamente creo. Hay que obedecer. Sí, creer que Jesús vino, murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Quiero terminar con el libro de Efesios. No sé cuánto han entendido aquí. Gloria a Dios. Efesios, por favor, quiero que vayan conmigo a Efesios. Hoy es la Santa Cena en conmemoración de muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros los creyentes, diariamente que nosotros tenemos que celebrar y gozarnos. Vamos a leer, son como 14 versículos, pero los vamos a leer rápidamente. Efesios capítulo 1. Vamos a leerlo desde el versículo 3. Yo quiero que todos lo tengan. Cuando todos lo tengan, me da un fuerte amén. ¿Ya lo tienen allá? Pues hay Biblia rápidas aquí. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis
cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¡Hay victoria! ¡Victoria! ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Victoria es en la iglesia, a los que creemos, a los que esperamos, a los que perseveramos, a los que seguimos y hasta avanzamos hasta el final.